Conferencia. ¿Eh? No se me pongan nerviosos, va a salir padrísimo. La mastitis es muy bonita, es sencillita y muy padre. ¿Ok? Suerte, un abrazo. Danielita, muchas gracias. Ya ni te dije gracias. Muchas gracias, por tu apoyo. Hola, no, de nada, un gusto. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Daniela Camacho y es un gusto para mí darles la bienvenida de regreso a esta serie de webinars que organiza nuestro comité de lactancia materna de ALAPE, de lo que el pediatra debe de saber sobre la lactancia materna. Todo el año pasado estuvimos haciendo todos los últimos jueves de cada mes pues, esta sesión, estas series, con todos estos webinars muy interesantes, con muchísimos temas sobre la lactancia materna. Entonces, para mí es un gusto darles la bienvenida nuevamente y dar la bienvenida al doctor Román González Rubio, quien es, pues bueno, el presidente del Comité de Lactancia Materna de ALAPE, quien, pues bueno, nos va a presentar a los ponentes del día de hoy y la conferencia del día de hoy. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor. Adelante. Sí, muchas gracias, Dani. Muchas gracias por tu apoyo para poder llevar a cabo este tipo de eventos académicos tan importantes. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompañan el día de hoy y desde el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Latinoamericana de Pediatría les damos una muy cordial bienvenida y recordarles que hoy estamos retomando nuestro programa Lo que el pediatra debe saber sobre lactancia materna con una convicción totalmente renovada de que cada acción que hagamos, cada palabra que digamos y cada acompañamiento que estamos brindando puede transformar la vida de una madre y de su bebé. Así de importante es nuestra participación para este binomio. Muchas gracias al Comité de Lactancia Materna por ser un equipo que cree, un equipo que estamos preparándonos constantemente y que caminamos junto a las familias en uno de los momentos, considero yo, más sensibles y más poderosos de la vida. Nuestro compromiso es esperanza, el conocimiento de ustedes es apoyo y su calidez es el puente que hace posible que podamos llevar a cabo una lactancia
y que se convierta en una experiencia vivida con mucho amor y con mucha confianza. Así que, compañeros, sigamos hablando el mismo idioma en lactancia materna, el idioma de la empatía, el idioma del respeto y de la ciencia al servicio del vínculo madre-hijo. Finalmente, decirles que pues hoy no solo vamos a retomar un programa, sino que vamos a renovar una de nuestras misiones que nos gusta desarrollarla con mucha pasión. Y quiero decirles que el día de hoy arrancamos con un tema que tiene unos profesores de lujo. Quiero presentarles a dos grandes profesoras, miembros del Comité de Lactancia Materna de la LAPE. Es la doctora Jensi Karina Peralta Antúnez, que orgullosamente desde Honduras nos dice que es madre de Josué. Ella es pediatra, eh, que llevó a cabo su especialidad en la Universidad Autónoma de Honduras. La subespecialidad de neonatología la llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría acá en la Ciudad de México, teniendo como aval a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, además, es consultora internacional en lactancia materna, es IBCLC, miembro de la ACLAM, es miembro activo de la Asociación Pediátrica Hondureña y también miembro distinguido del Comité de Lactancia Materna de ALAPE, que representa al hermano país de Honduras. También estará con nosotros esta noche la doctora Heidi Adelita Portillo Muñoz desde Guatemala. Saludamos a la doctora, quien es madre de José y de Pablo. Ella es médica cirujana por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo su especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Juan Pablo II con el aval de la Universidad Rafael Candívar de Guatemala. Tiene diplomados en gestión de riesgos de la salud y de lactancia materna. Actualmente ella es médico en jefe encargada de la clínica Mamá Canguros y seguimiento especial en la clínica de Niño Sano del Patronato del Hospital Roosevelt de Guatemala. También, orgullosamente, ella es miembro del Comité de Lactancia Materna de nuestra Asociación Latinoamericana de Pediatría. Es un orgullo tenerlas esta noche, doctoras, y le damos la palabra a la doctora Jensi para que hable este interesante tema que vamos a revisar el día de hoy y que todos los pediatras debemos de saber a partir de hoy, reafirmar esos conocimientos porque a veces la mastitis es una causa de suspensión de una lactancia materna. Para ello, doctora Jensi, adelante. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias al doctor por la presentación y por la invitación. Bien. Bueno, vamos a dar a inicio a este tema. Como el doctor González les mencionaba ahorita en la introducción, vamos a platicar acerca de la mastitis. Y cuando hablamos de mastitis, si ustedes hacen una revisión bibliográfica en los artículos antiguos, la literatura habla únicamente del término como
una traducción literal de lo que es inflamación del tejido mamario, pero actualmente cuando platicamos de mastitis, que es como vamos a tratar de llevar esta plática, tenemos que hablar de un espectro y decir que no siempre la mastitis va a ser únicamente el reflejo de eso, de inflamación, que sí hay un proceso inflamatorio que puede ser o no acompañado de un proceso infeccioso y por tanto el momento en el que nosotros captemos a la paciente va a decir el tratamiento que deberíamos de seguir y cómo podemos ayudar a esa mamá. En cuanto a la epidemiología, la mastitis representa del 2 al 10% de incidencia en mamás que están durante el periodo de lactancia. Esta estadística varía, incluso hay literaturas que mencionan que se puede presentar hasta en el 30% de las mujeres durante la lactancia. Afortunadamente, la incidencia que tenemos de un cuadro de mastitis muy grave que lleve a la paciente a un cuadro infeccioso, a un proceso de sepsis o de falla multiorgánica es muy bajo. Por tanto, la hospitalización, obviamente con el tratamiento oportuno y correcto, es muy baja. Pero sí es un tema demasiado importante porque, como decía el doctor González, la mastitis va a representar una de las principales causas de abandono evitable de lactancia materna. La mayoría de las mujeres que sufren un cuadro de mastitis terminan abandonando la lactancia, sobre todo si el proceso de mastitis no es acompañado de una forma correcta y muchas de las mujeres que pasan por el proceso de mastitis experimentan la sensación de me quedé con poca leche, mi leche ya no va a ser buena para mi bebé, probablemente mi leche fue un problema y causó un problema para mi bebé, probablemente hay dolor durante la toma y otros síntomas que van a ver que pueden entorpecer que la lactancia continúe. ¿Y cuál es nuestro verdadero reto como pediatras y profesionales de salud? Pues justo todos aquí luchamos y trabajamos todos los días porque más niños y más binomios madre-bebé tengan más tiempo de lactancia. Entonces, que la lactancia se abandone por falta de información, si lo piensan, llevamos gran parte y gran responsabilidad. Como decía el doctor, acompañar a las mujeres en este proceso tan difícil a veces o tan susceptible de sus vidas como el amamantamiento, implica una gran responsabilidad para nosotros como profesionales de salud. Si bien es cierto, hay mastitis fuera del proceso de lactancia, porque por supuesto que podemos tener una inflamación del tejido mamario fuera del proceso de lactancia, nos vamos a enfocar hoy en cuanto a la mastitis durante la lactancia o mastitis puerperal, como también se le conoce. Esta puede aparecer durante cualquier momento en la lactancia, pero la literatura menciona que es más común durante las primeras 4 a 6 semanas de lactancia materna. Podemos ver una mastitis y justo por eso vamos a hablar de un gran espectro de presentación clínica, porque podemos encontrar una paciente que sufre una mastitis después de la famosa bajada de la leche materna, tercer, quinto día de lactancia, muy tempranamente nos puede hacer la paciente una mastitis como consecuencia de esa obstrucción e inflamación que no fue bien tratada. O una paciente que hace un destete abrupto al final de su lactancia y que por em, tener una retención de leche o no querer extraer o muchas de las mamás que por falta de información deciden solo no le voy a ofrecer el pecho a mi bebé, pueden llegar a tener al final de su lactancia una mastitis. Entonces vamos a ver que la podemos encontrar en cualquier momento. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos del espectro de la mastitis y para que podamos entender muy bien y llegar hasta el tratamiento? Tenemos que dejar muy claro qué es lo que pasa y cómo es que una paciente va a llegar hasta mastitis. ¿Por qué actualmente ya no hablamos solo de la mastitis inflamatoria o de la mastitis aguda? Porque cuando nos concentramos en la mastitis aguda, hay eventos que ocurren antes de llegar a ese proceso en los que la paciente va a referir síntomas y en los que nosotros tenemos que intervenir para que esta cascada de eventos desafortunados no llegue a complicaciones más graves como un absceso o como un flemón. Entonces, ocurren muchos factores que pueden influir en la incidencia de mastitis, pero básicamente nos vamos a concentrar en dos cosas. Uno es la hiperproducción de leche o también la hiperlactancia, que básicamente lo que va a producir es una éstasis de leche. Mujeres que producen más leche de la que sus hijos necesitan, mujeres que tienen la buena mala suerte, le digo yo a mis pacientes, de producir mucha leche, pero un bebé dormilón, o no necesariamente un bebé dormilón, sino un bebé que está bien abastecido, pero produzco más de lo que mi hijo come, más de lo que mi hijo me vacía.
O mamás que porque ahora las mujeres, y afortunadamente pues somos económicamente activas en la sociedad, nos incorporamos a un trabajo remunerado y necesitamos hacer bancos de leche. Pero muchas veces las mamás, y lo vemos en nuestros consultorios, en las asesorías, abusan del extractor y a veces una mujer que tiene un potencial de producción normal pretende alimentar a su hijo y además alimentar el freezer, como les digo yo, y pretenden llenar el freezer de leche materna, además de alimentar a sus hijos, y esto produce hiperproducción de leche y van a ver cómo esto puede llegar hasta la mastitis. Y el otro tema importante, hablamos de disbiosis, como ustedes bien saben, la microbiota cada vez más estudiada, por supuesto vamos a platicar de la microbiota en el tejido mamario y cómo una alteración en la microbiota de la glándula mamaria nos puede llevar al primer momento o a la primera consecuencia clínica que es la obstrucción. Es la famosa mamá que dice, doctora, se me tapó el pecho, se me tapó la chicha, como decimos aquí en Honduras. Entonces, ese primer punto es un síntoma que no debe ser ignorado, porque quizá esta paciente que está teniendo una obstrucción en la que ve o siente que hay menos flujo de leche, ese puede ser el primer síntoma de muchas otras complicaciones y hay que ver de dónde viene esa paciente haciendo un adecuado historial clínico, una buena investigación, una buena anamnesis para que podamos encontrar la causa y evitar que esto siga ocurriendo y sobre todo recurra. La paciente que sufre una obstrucción que no es tratada o que es mal manejada o no es acompañada puede llegar al siguiente paso que es la mastitis inflamatoria. Y cuando hablamos de mastitis inflamatoria, entonces este es el cuadro agudo de mastitis en el cual hay una inflamación del tejido mamario que, como les decía, en este punto no necesariamente se trata de un cuadro infeccioso. Pero la literatura menciona que si después de 24 o 48 horas, a veces menos en 12 horas, la paciente empieza a tener manifestaciones sistémicas que no mejoran, nos podemos encontrar con una mastitis bacteriana y esto puede llegar a complicarse hasta un absceso. Afortunadamente, no todos los casos van a ver que la incidencia de absceso tratado y acompañado es una incidencia baja, afortunadamente, pero también esta obstrucción en el flujo de leche puede llevarnos al famoso quiste de leche. ¿Quién no ha visto los famosos galactoceles? Estos galactoceles no son procesos infecciosos, pero a veces sí se nos infectan y a veces sí requieren uso de antibiótico o los famosos flemones. Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta esto y qué es lo que pasa durante la mastitis? Bueno, aquí tenemos en esta imagen, en la imagen de arriba, en la imagen A, un conducto lácteo que está sano, fíjense. Como les decía, el microbioma aquí es muy importante porque vamos a encontrar un epitelio mamario que está normal, un flujo de leche que tiene un flujo constante por ese conducto sin interrupción, a pesar que tenemos muchas bifidobacterias y muchos microorganismos que normalmente están como parte de la microbiota de la glándula mamaria, que son necesarios y que son buenísimos incluso para poder formar la microbiota gastrointestinal del recién nacido. Entonces, una areola y un pezón que normalmente están también colonizados por bacterias que van a ser una población heterogénea que normalmente encontramos en un cultivo de leche materna, por eso van a ver en el diagnóstico que el cultivo no siempre va a ayudar tanto para el diagnóstico, salvo en casos en los que estamos sospechando una complicación, justo porque normalmente en la leche vamos a encontrar una cantidad normal de bacterias. ¿Y qué es lo que pasa durante el proceso de mastitis? Pues bueno, esas bacterias van a tener un sobrecrecimiento, van a proliferar porque hay un desequilibrio entre los factores protectores y los factores que afectan el proceso de mastitis y eso va a causar que el tejido mamario que estaba normal se encuentre con inflamación, hay liberación de factores proinflamatorios y como consecuencia vamos a tener reducción del flujo mamario. Fíjense cómo aquí empieza a haber una obstrucción parcial del conducto. Aquí es donde la mamá le va a empezar a decir en consulta, doctora, siento el pecho tapado, siento un poco de dolor, siento un poco inflamado el pecho porque empieza a haber una obstrucción en la luz del conducto. Y como mamás empezamos a manifestar o a sentir como menos producción de leche o un bebé que empieza a hacer tomas más largas porque por supuesto encuentro más dificultad para el drenaje. Y aquí es importante en esta imagen mencionar que la sensación de tengo poca leche en la mastitis también hay que explicárselas a las mamás a veces un poco
con figuras y dibujos y decirles, la producción de leche está exactamente igual. Lo que está pasando es que hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio está haciendo que algunas bacterias tengan un sobrecrecimiento, se peguen a ese epitelio y por tanto el flujo de su leche es difícil que salga. A su bebé le cuesta más sacar la leche, no porque estamos produciendo mucha menos leche o más leche que antes. Y si esa disminución en la secreción de leche se incrementa, podemos tener aumento en la presión, más inflamación y ahí sí podríamos llegar hasta una obstrucción completa que puede llegar a consolidar un proceso infeccioso, hacer un flemón, un absceso u otras cosas. Entonces, es muy importante que entendamos que los dos episodios que más contribuyen a la patogenia de la mastitis son dos. Uno, que se altera ese flujo normal de leche. ¿Y cómo se puede alterar? Bueno, hay una retención anormal de leche. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores. Bebé que duerme un buen rato, mamá que alimenta con horarios porque le dijeron que cada 3 horas, 15 minutos cada pecho, mamá que se extrae demasiado y aquí es bien importante que le expliquemos a las mujeres también la existencia del factor inhibidor de lactancia, que este es un factor que va a actuar con una retroalimentación negativa. Y sobre todo recordarles que entre más estimulo mi pecho, más produce. Y si mi hijo no vacía, no logra sacar o comerse toda la leche que produzco, esa leche se empieza a retener. Eso va a hacer que el flujo de leche esté enlentecido y que acabemos teniendo obstrucciones, que es una historia lamentablemente bastante común. En cuanto a los cultivos de leche materna, ya vamos a ver cuáles son las indicaciones, porque no siempre es necesario. El diagnóstico es puramente clínico, pero existe una contradicción en los artículos en cuánto es normal y cuánto no. Lo que más coincide es encontrar poblaciones de menos de 10 a las 3 unidades formadores de colonias para decir como población normal. Y consideramos más de 10 a las 4 unidades formadores de colonias para decirlo como formación, perdón, como población patológica. Incluso hay algunos criterios para evaluación de leche en banco de leche para mamás donantes que dice que una mamá sana puede pasar sus pruebas en banco de leche si la cantidad de unidades formadores de colonias que tiene se considera menor a 10 a las 5. Entonces, no hay un corte exacto para eso, pero sí se ha visto que estos podrían tomarse como algunos rangos importantes. Los dos factores predisponentes, decíamos, más importantes es la hiperproducción que nos puede llevar a éstasis de leche y los factores que son asociados directamente a la disbiosis. Entonces, la alteración en el microbioma puede hacer que cada mujer reaccione de forma diferente a los procesos inflamatorios. Por eso hay factores que van a ser per se de la mamá, por ejemplo, la presencia de algunos polimorfismos genéticos que son mutaciones genéticas que van a causar una predisposición genética per se a esa paciente a tener más cuadros de mastitis. De hecho, la mastitis recurrente no es algo que se ve tan frecuentemente, pero sí vemos algunas pacientes que tienen recurrencia de mastitis a pesar que hemos tratado de evitar los factores desencadenantes. Pero hay factores que difícilmente vamos a manejar, como estos factores que están aquí, que son los factores propios del huésped. La presencia en concentraciones bajas o altas de algunos componentes proinflamatorios que sabemos que normalmente están en leche materna, como les decía, como muchas citoquinas, muchas quimiosinas, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, muchas células que pueden ayudar o no durante el proceso inflamatorio. Y también, por supuesto, algunos factores relacionados directamente con la lactancia materna, que de estos vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Hay factores propios de las bacterias, propios de esos agentes microbianos, como la competencia, el sinergismo que tenga con las bacterias propias de la glándula mamaria, algunos factores de virulencia de esos mismos microorganismos. Lamentablemente cada vez más vemos, o al menos en lugares donde usamos muchos antibióticos, vemos cada vez más gérmenes que son meticilinos resistentes y por tanto no estamos viendo respuesta a antibióticos que en otros casos, pues funcionarían contra la mastitis. Y cada vez más, lamentablemente, vemos que esa resistencia a antibióticos va a jugar en contra para el tratamiento y la evolución del paciente. Y por supuesto, aquí interferimos nosotros, aunque podemos interferir en todo desde la toma realmente, desde el uso o no de antibióticos, desde el uso o no de probióticos, que esto también es controversial y lo van a ver en el tratamiento con la doctora Portillo, y pacientes que están siendo suplementadas con hierro con anemia, se ha visto que algunos de estos pacientes con anemia tienen mayores
posibilidades de desencadenar una mastitis. Entonces, básicamente lo que queremos es poder mantener un balance que evite que esa disbiosis se lleve a cabo, porque si esa disbiosis se lleva a cabo, pues la paciente pasará de una microbiota en leche humana normal hacia una microbiota colonizada de forma patológica con sobrecrecimiento bacteriano y con todos los síntomas que ahorita vamos a ver. Eso en cuanto a la microbiota y los factores propios de la lactancia, vemos muchos. De hecho, si ustedes revisan, hay cualquier cantidad de cosas que le puede ocurrir a una mujer desde el día uno que nace su bebé, desde no respetar la hora sagrada del recién nacido y lo primero que puede pasar es la separación de mamá y bebé. ¿Por qué? Porque sí, porque así es el protocolo de hospital, porque el pediatra tenía prisa, porque no sé, porque alguien tenía calor, porque por mil cosas que ustedes quieran, porque nuestra guía de reanimación de RCP, yo siempre lo digo sin emocionarme con el apego precoz, en todas las guías de reanimación, en la más actualizada sigue diciendo, si bebé llora, respira y es de término, llévelo con la madre, pero la mayoría de las veces lo que hacemos lamentablemente es si bebé está bien, llevarlo a una cuna de calor, en el mejor de los casos, porque probablemente también lo tengamos que llevar a otra habitación, y esa separación de mamá y bebé va a hacer que no cumplamos la meta que quiere la Organización Mundial de la Salud, que es respetar la hora sagrada para que los niños puedan amamantarse con lactancia durante la primera hora de vida. Madres que hacen horario de toma rígidos, entonces es la famosa indicación de, ok, como el día tiene 24 horas y ocupamos mínimo 8 tomas, entonces debe amamantar a su hijo eh, 8 veces al día, 15 minutos cada pecho, cada 3 horas. Una desinformación total que a veces hace que las mujeres pretendan que el niño coma cada 3 horas y si antes de las 3 horas pide, entonces lo acurruco, lo muevo, se lo doy al papá, veo cómo evito esa toma y eso qué va a producir magestásis de leche, inicia sobrecrecimiento bacteriano y puede llevar a esa paciente a la mastitis. Tomas poco frecuentes que puede ser por un bebé de poca demanda y si el bebé es de poca demanda, entonces aquí la mamá recibe información de en qué momento tengo que usar extracción, cómo me la voy a sacar, cómo voy a utilizar los extractores, que eso la doctora lo va a explicar muy bien en el tratamiento. Mastitis o antecedentes de cuadros previos, como les decía, hay ciertas mujeres que siguen teniendo el mismo factor de riesgo, ya sea genético, ya sea de la toma, que nos van a hacer mastitis a repetición. No hay realmente un consenso de cuánto es mastitis a repetición, pero sí hay mujeres que cada mes, que cada 2 meses están presentando unos cuadros y ese es un grupo de pacientes especial en el que nosotros tendríamos que decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué factor realmente no he tratado? ¿Será que lo traté con antibióticos y no debía? ¿Será que ya tiene resistencia a antibióticos o nos vamos más atrás? ¿Será que la paciente sigue abusando del extractor? ¿Será que no tiene la copa correcta? ¿Será que no lo alimenta a demanda? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Por supuesto que hay características propias de la toma que pueden llevar a trauma del pezón, no solo el extractor, como un mal agarre, un bebé que no puede vaciar bien el pecho porque tiene un frenillo lingual corto, un bebé que tiene micrognatia o una dificultad para acoplarse bien al pezón y por tanto estimular y vaciar bien el pecho. Como les decía, al final de la lactancia, que no podemos olvidar, también acompañamos mujeres durante el destete que una vecina les aconsejó vendarse el pecho. Entonces la mamá solo dice, pues ya no le voy a ofrecer a Josué el pecho y me voy a vendar. Si todavía produce normal, ¿qué va a producir eso? Otra vez, éstasis de leche, inflamación, sobrecrecimiento bacteriano, mastitis al final de la lactancia, que lamentablemente todavía lo vemos. Las obstrucciones, que a veces son ignoradas, es como se te va a destapar, no pasa nada, pégate más al bebé y no necesariamente esa es la única medida. Algunas lesiones de pezón, como las perlas y las ampollas, esto está en controversia porque la literatura no garantiza que hay un sobrecrecimiento bacteriano del pezón hacia adentro de la glándula. Al contrario, por la inflamación, muchas veces lo que vemos en el pezón es lo que se conoce como la punta del iceberg, que va a ser la perla de leche, a veces, porque no siempre son por mastitis, diciendo, ojo, aquí hay algo, leche por detrás que quiere salir porque hay mucho estancamiento y hay mucha inflamación. El uso de sujetadores de lactancia que son muy apretados, a veces con varillas, a veces la decisión de la mamá de dormir boca abajo, que le puede causar cierta obstrucción mecánica, y como ya les explicaba, la hiperproducción de leche. Entonces son muchos factores y es importante platicar de los factores porque al igual que en otros temas de la lactancia, no podemos ver la mastitis como un cuadro aislado. Si usted ve una mastitis, ya sea inflamatoria o bacteriana,
y no interroga a esa paciente y no pregunta cada cuánto, perdón, la mamanta, cuánto duran las tomas, te está doliendo la toma, tu bebé si logra vaciar el pecho, tenés sensación de vaciado después de que el bebé come, vamos a estar tratando puramente un síntoma y la recurrencia se va a dar y quizás la respuesta al tratamiento que la mamá tenga no sea la que nosotros estaríamos esperando. Entonces dijimos que el primer evento o lo primero que vamos a ver clínicamente es la paciente que dice, doctora, tengo un área del pecho que está sensible. La paciente puede localizar inicialmente cuando hay un taponamiento porque usualmente o lo más común que vemos en consulta es cuadrante superior derecho o izquierdo y así lo describe la literatura como el cuadrante más cerca a la región axilar en donde tenemos más riesgo de congestión, de menos drenaje linfático y sobre todo durante las posiciones de lactancia es el área en el que menos el bebé encuentra vaciamiento de la leche, por tanto, otra vez la éstasis de leche puede producir que se obstruya uno o varios conductos. Esa obstrucción va a ser una zona que puede o no tener un eritema. Y usualmente no hay síntomas sistémicos. Es decir, la paciente dice, me duele el pecho, lo siento duro, está un poquito rojo, no tengo fiebre, no tengo dolor de cuerpo, no tengo taquicardia, usted le examina, muy poquito eritema o ningún eritema y únicamente el área localizada e indurada. Esta es una paciente que tuvo un cuadro de obstrucción de este lado, del lado izquierdo, y aquí no se nota tanto en la imagen, pero justo en el cuadrante superior del lado izquierdo tiene un abultamiento que es doloroso, que es duro. De ese lado la mamá manifiesta que siente que no está fluyendo la leche como normalmente fluía, perdón, y estas obstrucciones o taponamientos de conductos van a resolver de forma espontánea si la mamá alimenta a su bebé a demanda, si la toma es adecuada y otra vez quitamos el factor de riesgo que nos llevó hacia esta obstrucción. Es muy importante, lo van a ver en el tratamiento, muchas veces una paciente nos va a decir, doctora Yensi, siento que se me tapó un pecho, entonces una respuesta rápida puede ser, tienes que destaparlo ya y destaparlo ya a veces para las pacientes significa me lo aprieto, presiono, uso mucha vibración, me pongo el extractor muy fuerte, me pongo al niño a que coma, 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 sí, pero si el niño estimula más el pezón y yo sobreestimulo este pecho, ya sea con boquita de bebé o con extractor, ¿saben qué va a pasar? Voy a producir un problema mayor porque en efecto yo ocupo drenar ese conducto, pero tengo que hacer un masaje suave con drenaje linfático, que ya lo vamos a ver con la doctora Portillo. Pero el trauma en un masaje excesivo hace que aquel conducto que vimos que tenía inflamación por trauma rompa los enlaces entre los lactocitos y ¿qué creen? Eso produce más edema y más problemas. Entonces yo siempre les digo a las mamás, la mama es un tejido sensible, o sea, tómenlo así. Y si usted da consulta de lactancia o es ginecólogo, es pediatra, es personal de la salud que ayuda a las mamás durante la lactancia, de verdad duele. O sea, yo creo que las que ya amamantamos sabemos que no podemos como agarrar solo a querer exprimir aquello porque la verdad es que sí puede ser muy doloroso y sobre todo fisiopatológicamente un masaje que sea muy abrupto, un uso de extractor con una potencia muy alta, porque con nivel de 2 3 no me sale, entonces las mamás ponen 7 y se quedan una hora con el extractor, eso lo que va a causar es más trauma en ese pezón, más dolor, más inflamación y entonces de ese taponamiento estaríamos pasando a la siguiente forma de presentación clínica, que es la mastitis inflamatoria. En el proceso agudo de mastitis inflamatoria, vamos a encontrar una región, siguiendo la paciente anterior, la misma paciente que refería, un cuadrante del pecho que estaba doloroso, ahora va a estar más rojo, más inflamado, más doloroso, y ahora sí podemos encontrar algunos síntomas sistémicos, como fiebre, escalofríos y taquicardia. Es muy importante aquí detenernos y poner atención. Esta es una mastitis inflamatoria no infecciosa. A pesar que estamos en presencia de síntomas sistémicos, la presencia de fiebre no significa que hay que iniciar antibióticos ya. ¿Ok? Es muy importante hacer todas las medidas generales y las medidas de apoyo que ya vamos a ver, pero desde este punto yo puedo revertir una mastitis inflamatoria sin necesidad del uso de antibióticos, sobre todo porque acuérdense, si abusamos del uso de antibióticos, lo que vamos a hacer es alterar más el microbioma, perdón, de la glándula mamaria y causarle a esta mujer resistencia a antibióticos y un problema. Y a veces pasa como cuando usted le da antibióticos a la gripe, sí o no, queridos colegas pediatras.
usted le dio, qué sé yo, amoxicilina al proceso viral y usted cree que el cuadro resolvió por la amoxicilina y en realidad el cuadro iba a resolver porque era un proceso viral autolimitado. Entonces, en esta parte, por favor, tengamos mucho cuidado porque justo el uso o no de antibióticos en este punto es muy delicado. Por supuesto, si después de 24 o 48 horas el cuadro no resuelve, es otra la situación. Entonces, esta es una paciente que tiene una mastitis inflamatoria, fíjense bien, el pecho está con un poco de aumento de congestión linfática y un poco de inflamación, los vasos se ven un poco engorguitados, vemos un poco de eritema, tiene dolor en toda esta zona y además de eso, la paciente ya estaba empezando a sentir fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio general y fue tratada con terapias frías, con antiinflamatorios y luego de eso alimentando a su bebé siempre a demanda, el cuadro resolvió durante 48 horas sin uso de antibióticos. Y yo creo que este es el punto más difícil quizá, o sea, el momento en el que el médico tratante tiene que tomar la decisión de le doy o no le doy antibióticos. Si es una paciente a la que usted va a seguir y la va a seguir de cerca porque hay que darle un seguimiento, en 48 horas este cuadro de obstrucción, aunque se acompañaba de fiebre, recuerden que la fiebre no es más que la respuesta inflamatoria a un proceso de inflamación no necesariamente infeccioso. Entonces, en este punto, si resuelve, estaríamos solo con una mastitis inflamatoria. Otra vez, volvamos a investigar cuáles fueron los factores que llevaron a esa mujer a la mastitis para evitar que el cuadro vuelva a recurrir. Pero la historia puede ser diferente, puede ser que ese estrechamiento del conducto y esa mastitis inflamatoria avance, que no resuelvan los síntomas y esa paciente incremente la fiebre, incremente sus síntomas sistémicos después de 24 o 48 horas y sea necesario el uso de antibióticos. Entonces, cuando hablamos de mastitis bacteriana, sí es un cuadro que claramente requiere tratamiento médico con antiinflamatorios y con antibióticos, como vamos a ver con la doctora Portillo. Esta es una entidad importante decirle a las mamás. Señora María, su leche no está mala, no está dañada. De hecho, la primera medida que usted debe recomendar a la mamá es continúe amamantando porque la leche está estancada y el pecho está inflamado. Su bebé es el mejor extractor que existe y si usted alimenta a su bebé a demanda, su bebé nos va a ayudar a que esa inflamación se reduzca, su bebé nos va a ayudar a que esa éstasis, ese problema para la salida de la leche se pueda resolver de una mejor forma. Si el bebé a veces, porque pasan los cuadros sobre todo de mastitis infecciosa y lo vemos en la consulta, que la mamá dice el bebé me rechaza este pecho, el pecho de la mastitis, entonces recomendamos a la mamá que se haga extracciones cuidadosas, a veces incluso manuales, sin necesidad de dejarse el pecho totalmente vacío, sin necesidad de estar poniéndose el extractor súper estresada cada hora, porque eso otra vez me puede desencadenar un cuadro de hiperproducción de leche y agravar el problema. No puede la mamá dejar de amamantar, a menos por supuesto que la mamá diga, me siento muy mal, me siento cansada, ocupo ayuda, ocupa reposo, líquidos, etcétera, y alguien va a ayudar con bebé, puede hacerse extracciones y lactar en ese momento en diferido. Pero idealmente el bebé debe seguir siendo el mejor extractor que existe para resolver justamente el problema. Y luego, bueno, esta es una paciente que tiene una mastitis que claramente es infecciosa, que hay más eritema. La presentación de mastitis infecciosa puede ser en un cuadrante. Aquí la estamos viendo en realidad retroareolar. Vean que todo el área alrededor del areola está enrojecida. No se ve bien en la imagen, pero si se acercan en el pezón hay una costrita, hay un trauma en la punta del pezón que, como les decía, no sabemos si del pezón por una grieta o una herida o un sobrecrecimiento hacia adentro de microorganismos o al revés. El proceso inflamatorio interno está desencadenando que ese bebé por inflamación no se agarre bien del pecho, que tenga un mal agarre, que me dé un trauma y por el trauma la mamá tiene dolor para amamantar. Pero el empeoramiento de ese eritema y mayor área indurada nos va a hacer sospechar sobre todo de un cuadro acompañado de fiebre, de síntomas sistémicos que no ha mejorado en las últimas 48 horas con el tratamiento o con las medidas de primera medida que no necesariamente son antibióticos. Aquí vamos a tener que usar antibióticos para poder resolver este cuadro. Los agentes microbianos más frecuentes, bueno, ya vamos a hablar en tratamiento, pero etiológicamente lo que más seguimos encontrando es Staphylococcus aureus, que estos, de hecho, estos gérmenes, como les decía al inicio, son gérmenes que son parte de los gérmenes que normalmente encontramos en glándula mamaria, solo que aquí van a estar en concentraciones más altas. Por eso la mayoría de los antimicrobianos que se utilizan están dirigidos a estas cepas de estafilococos
o en menos frecuencia, estreptococos. La cándida, el agente cándida como un agente infeccioso causal de una mastitis por cándida realmente es un caso muy raro y poco descritos en literatura. Tendríamos que sospecharlo en el caso de una mamá que ha venido con todo este proceso de dolor, congestión, fiebre que no mejora, un pecho muy rojo, con síntomas de mucha compresión en el pecho y sobre todo asociarlo con un recién nacido que tenga quizás una infección por cándida en boca o una infección o una candidiasis en el área genital. En ese cuadro podríamos considerar la cándida, pero actualmente no hay mucha apoyo en literatura y en evidencia científica como para que lo pensemos de entrada. Siempre que tratamos una mastitis infecciosa debemos pensar que el origen sea bacteriano y quizá asociado con otros síntomas, solo en esos casos pensar en una mastitis de origen micótica. Entonces también decíamos que ese proceso infeccioso puede progresar a dos complicaciones. Uno es el flemón. El flemón es una acumulación de líquido que es un área mal definida. La mamá dice, siento que se está concentrando en un punto, esa área que sentía indurada con mucho dolor, sigo sintiendo el pecho inflamado, sigo sintiendo poca salida de leche o poca secreción de leche. Y es muy importante considerarlo en aquellos pacientes que estaban en tratamiento para un cuadro de mastitis, que la mastitis infecciosa, que la paciente dice, siento que se está consolidando en un punto. Aquí no hay fluctuación porque no estamos aún ante un cuadro de absceso, pero también puede ser que una mastitis infecciosa llegue a lo que es la presentación más temida, lo que no queremos llegar, que es al acceso. Afortunadamente, como les decía al inicio, su presentación o su incidencia no es tan alta. Hablamos de 3 a 11% de las mujeres con mastitis agudas infecciosas que van a desarrollar un absceso por falta de medidas adecuadas, por falta del cumplimiento del tratamiento antimicrobiano. Y aquí es donde como clínicos nos encontramos con el tema de, ok, esa mastitis infecciosa puede llegar a un acceso si no lo trato con antibióticos, pero no vamos a abandonar a esa paciente porque dijimos que vamos a hacer seguimiento y vigilancia de esa paciente para ver a qué progresan los síntomas y ver en qué momento sí es necesario el uso de antibióticos. Y cuando estamos ante un proceso de absceso, vamos a presentar un área indurada con eritema todavía. A veces la paciente que tuvo muchos signos sistémicos que esté en tratamiento ya con antibióticos, empieza a decir, ya no siento tanto malestar y fiebre, pero siento, igual que el flemón, que se está concentrando en un punto mi dolor y ahora siento que está fluctuante. Al examen físico, en este punto vamos a encontrar un área bien definida y algunas veces dependiendo, porque hay unos abscesos que están un poco más profundos, que no los vamos a poder palpar como los abscesos que están un poco más externos. Y no siempre vamos a sentir esa área bien definida, pero clínicamente es una glándula mamaria. Miren, por acá esta mamá tiene un absceso en este cuadrante superior externo, se ve muy roja, se ve como muy fluctuante, como muy a punto de estallar. Esta paciente requirió el uso de un drenaje con colocación de un Penrose para que pudiera resolver su proceso de absceso. Por supuesto, no queremos llegar a esto porque hasta este punto la paciente ya ha tenido tratamiento antimicrobiano, la paciente ya ha tenido mucha dificultad para amamantar a su bebé desde ese punto. De hecho, en este punto tampoco se contraindica la lactancia. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo? Le está saliendo pus del pecho y además está amamantando a su bebé. La verdad es que con medidas mecánicas como cubrirse, las mamás pueden amamantar. Recuerden otra vez la fisiopatología. Aquí la leche no está infectada, no son patógenos raros, salvo en casos muy raros de mastitis por Mycobacterium tuberculosis, que son todavía más extremadamente raras. Obviamente en ese caso sí se contraindica la lactancia por el riesgo de transmisión a través de la leche de esos microorganismos, pero las bacterias afortunadamente aquí están en mayor cantidad, pero son las bacterias que se come todos los días el bebé, así que es muy importante dejarle en claro a la mamá que en esta circunstancia tampoco es necesario dejar de amamantar. ¿Qué nos pasa en la vida real o qué me pasa a mí en la vida real? Que cuando me llega la paciente ya con el acceso es una mamá que está agotada, frustrada, cansada. Es un bebé que ya pelea mucho con ese pecho. Quizá es una mamá que con el uso de extractor tiene trauma, quizá la toma del bebé le duele y es una mamá que no tiene como solución ni pegarme al bebé ni extraerme porque lo que ya necesita es una resolución de su problema porque llegamos hasta este cuadro que ya es completamente, muchísimo más complicado. Entonces,
No, no todas las masas de la glándula mamaria, por supuesto, van a ser cuadros infecciosos complicados. También puede ser que se forme el famoso quiste de leche o galactocele. Esa es una mamá que dice, tuve un bajón en producción y ahorita me palpo una bolita en el pecho. Aquí importante, y la doctora Portillo lo tiene al final de su presentación, no todas las no todas las masas, perdón, de la glándula mamaria son problemas de lactancia. Acuérdense que tenemos que pensar en nuestro enemigo, el cáncer de mama. Pero en este caso va a ser una mamá que presenta una masa firme que fluctúa. Ella dice, a veces alimento a mi bebé, disminuye de tamaño, a veces vuelve a aparecer, no tengo fiebre, no tengo síntomas sistémicos, es un área pequeña. Es incómodo porque a veces puede ser doloroso, la mamá puede sentir mucho, mucho malestar, pero no vamos a encontrar síntomas asociados a menos que ese galactocele llegue a convertirse en un galactocele infectado, y si se infecta sí puede llegar a necesitar un drenaje y un tratamiento con antibióticos. Entonces, si ven el espectro clínico, las características clínicas que puede tener una mujer que está pasando un proceso de mastitis, no siempre va a ser dolor, eritema, calor y fiebre. No. Este puede ser un inicio de mastitis inflamatoria. No significa que ocupe usar antibióticos. Hay que ver qué está pasando antes. Hay que ver en qué momento tuvo una obstrucción. Hay que ver por qué la mamá tuvo la obstrucción. Y el diagnóstico de la entidad es puramente clínico. Aquí justo no podemos echar mano de tantos estudios, hemograma, PCR, BES, para ver qué tanta respuesta inflamatoria sistémica tiene la paciente, porque recuerden que son pocos los porcentajes de mujeres que van a llegar a tener un síndrome de respuesta inflamatoria muy marcado, como para que veamos leucocitosis, aumento de BES, de PCR. Lo que debemos hacer es un examen físico correcto, antecedido de una historia clínica correcta, de una anamnesis correcta, de un interrogatorio correcto que nos haga sospechar en qué momento de la patología estoy, porque el tratamiento va a ser diferente según el momento en el que la mamá se encuentre. A veces en el examen físico se puede acompañar de algunas adenopatías que pueden ser parte de ese proceso inflamatorio, por supuesto. Las pruebas de laboratorio, como les decía, no están indicadas de entrada, tampoco las de imagen. En el caso de los cultivos de leche materna, podemos utilizarlos si la paciente tiene una mastitis de forma recurrente, es decir, si me ha presentado más de 2 cuadros de mastitis durante este proceso de lactancia o mastitis en sus lactancias anteriores. Si la paciente no tiene respuesta en las primeras 48 horas después de iniciar el tratamiento, porque aquí sospecho que la paciente tenga un germen que pueda ser meticilino resistente o una resistencia antibiótica al tratamiento empírico que yo estoy utilizando. Si sospecho que el germen a tratar es un germen nosocomial, necesito identificar qué germen específicamente es para poder ver según antibiograma cuál es el tratamiento, o que afortunadamente no lo vemos mucho, si es un caso grave, que se ocupo que se identifique exactamente el germen. El ultrasonido de mama es un estudio que nos va a apoyar en el caso que estemos sospechando que ya hay una complicación como un absceso, que no nos quede clara la historia clínica o el examen físico y nosotros queremos saber, bueno, puede ser que esto sí es un absceso ya consolidado con, con una complicación de mastitis, o que sea únicamente un galactocele, aunque recuerden que clínicamente se presentan de forma diferente. Y por supuesto, si queremos descartar, que en este caso sería más mamografía que ultrasonido, pero nos pueden orientar algunas características radiológicas hacia el diagnóstico diferencial importante con el cáncer inflamatorio. Entonces, es muy importante y quiero dejarles esto: no todas las pacientes con dolor en el pecho, fiebre, rubor tienen mastitis infecciosas, no a todas las pacientes les vamos a tener que dar antibióticos. El apoyo que le demos en las medidas de lactancia son básicas, y sobre todo para que se lleven por qué llegó a ese proceso de mastitis va a ser todavía más importante a que ustedes solo le indiquen los antibióticos. Hasta aquí llega mi parte, voy a esperar sus preguntas al final y ahora va a continuar con ustedes la doctora Heidi Portillo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué excelente presentación. Gracias por gracias al Comité de Lactancia Materna de ALAPE por darme la oportunidad de poder participar con ustedes para hablar un poquito del tratamiento de mastitis. Qué importante tema en relación para darle seguimiento a nuestras madres que queremos tratar y queremos que continuar con lactancia materna exclusiva. Muchas gracias, doctora, por su linda presentación. Y vamos a hablar un poquito de tratamiento de la mastitis. Una de las
de los objetivos principales de la Academia de Lactancia Materna es el desarrollo de los puntos clínicos para el manejo de problemas y las medidas que pueden afectar el éxito de la lactancia materna. Esto es algo sumamente importante porque si nosotros hablamos y tratamos en relación a de que poder manejar de una manera adecuada todos los problemas que pueden afectar que podamos continuar con la lactancia materna o poder ser el fracaso de la lactancia materna, pero si nosotros lo tratamos desde el punto de vista de poder estimular a la madre que pueda continuar con este tipo de tratamiento de una manera adecuada para que puedan resolver estos problemas, ya que estas variaciones pueden ser apropiadas y deben de ser sujetas a las necesidades de cada una de las madres a las que estamos tratando. Como hablaba la doctora, uno de los puntos importantes es el punto más importante, ¿verdad? Es la éstasis de la leche. Entonces, el tratamiento más importante es la extracción eficaz de la leche. Si nosotros tenemos una éstasis de la leche, que es el factor desencadenante principal, que es la medida del tratamiento más importante, pues definitivamente la extracción frecuente y constante de este tipo de leche. Se debe de alentar a las madres a amamantar con mayor frecuencia. Como mencionaba la doctora Yancy, definitivamente si nosotros mejoramos la frecuencia de la lactancia materna, vamos a mejorar la producción, vamos a mejorar que esa glándula abra para que no se obstruya, la obstrucción se abra y que pueda estar desinflamar el pecho afectado. Por supuesto que el dolor interfiere, ¿verdad? La madre está con bastante molestia, pero si nosotros estamos tratándolo desde el punto de vista de que ayudemos y estimulemos a que la bajada de leche puede comenzar a amamantar en el pecho no afectado y cambiar del pecho afectado posteriormente, así es como va a lograr un mejor logre y la bajada. La succión del bebé es el estímulo más importante para la producción de la leche, pero sobre todo si el bebé está en una buena posición y un buen agarre en ese pezón. Debemos de procurar, para cada vez que mami haga su masaje en la mama y encontrar en el punto de donde está la obstrucción, en donde está la induración de esa mama, a colocar ahí directamente la barbilla del bebé apuntando o la nariz del bebé también apuntando hacia la obstrucción. Esto va a ayudar en el área afectada. Recordemos que en la mandíbula del bebé es lo que hace una atracción física mucho más fuerte y por lo tanto esto va a ayudar en el drenaje de esas glándulas en relación a la éstasis que está de este bebé. Después de esto, de la lactancia, de estimular la succión, de estimular la producción, de estimular la frecuencia en que va a estar comiendo el bebé su lactancia materna, es importante que también hagamos un masaje en el pecho. Este masaje nos va a ayudar a nosotros para mejorar esta éstasis. El masaje debe de ser realizado con las yemas de los dedos de una manera muy gentil. Podemos utilizar para esto aceite comestible, algún tipo de lubricante que no sea tóxico para el bebé, ¿verdad? Para la succión del bebé. Y este masaje debe de ser desde de las áreas externas directamente hacia el pezón para que esto le ayude con el drenaje hacia la mama. Debe ser realizado directamente por la madre porque mami va a saber cuánto aguanta, cuánto tiene de dolor, cuánto aguanta de hacer un masaje. El masaje debe de ser muy gentil, no debe de ser un masaje duro, no debe de ser un masaje con fuerza. ¿Por qué? Porque definitivamente si lo hacemos más con fuerza, en lugar de ayudar a desinflamar, vamos a inflamar más, ¿verdad? Esa área que está indurada y de tanto estarla estimulando, pues definitivamente vamos a provocar un proceso inflamatorio más severo. Después es importante que nosotros le expliquemos a la mamá que debe de estar con succión constante del bebé, evaluar cómo está el agarre del bebé, evaluar cómo están los labios del bebé en el pezón, agarrando y tomando en consideración el espacio que debe tomar de la areola de la mami. Después de que tenga una succión eficiente, con buen tiempo de succión en cada una de las mamas, es importante que le expliquemos a mami que debemos de realizar extracción manual. La extracción manual puede ser directamente, como está en la imagen número 1, con un vasito, con sus dedos apoyando con un masaje y de manera gentil desde su mama, desde el centro de la mama directamente hacia el pezón, o lo podemos hacer también con los extractores. Los extractores sabemos de que hay de diferentes tipos, diferentes marcas, diferentes
de intensidad también de utilizar, pues debemos de utilizar el que cause menos daño y menos lastimar esa mama. Hay extractores manuales que son los más económicos, ¿verdad? Y que hacen una presión muy constante, entonces, pero hacen una presión muy fuerte. Entonces tenemos que evaluar cómo podemos disminuir esa presión para poder hacerlo de una manera continua. Los extractores eléctricos también son muy eficaces y como es una presión no continua, sino que de una manera oscilante e intermitente, pues definitivamente hace un drenaje mucho más eficaz en relación a la producción de la leche y la extracción de esa leche que está estancada ahí. Es importante que nosotros le apoyemos a la mami y expliquemos cuáles son las otras medidas de apoyo que nosotros debemos de tomar. Esto es lo más importante para desinflamar esos pezones, para desinflamar esas mamas, esos acúmulos de leche y esa éstasis de leche en las mamas. Una parte muy importante es el descanso de la mamá, tomando en consideración que esos días es días de cansados, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros le pongamos a descansar. La ingesta adecuada de líquido es sumamente importante, que le expliquemos a la mami que tiene que estar bien hidratada para que la producción de la leche sea adecuada y además de eso, obviamente mejorar la circulación y todas las medidas importantes, como por ejemplo, podemos poner también lienzos de agua calientita previo al hacer el drenaje de la leche, pueden ser lienzos de agua caliente y posterior a que haya extraído toda la leche y que ya su mama esté vacía, también podemos poner lienzos de agua fría para ayudar a desinflamar. Definitivamente ahí está el proceso inflamatorio un poquito más fuerte y por lo tanto nos va a ayudar las compresas de agua fría. Posteriormente, ya como lo explicaba la doctora, si miramos de que esto ya va acumulando ahí, debemos de estimular, vemos que ya está localizado en un área específica, principalmente en el cuadrante superior que está más pegado a la axila. Entonces nosotros debemos de explicarle a mamá de cómo podemos hacer un drenaje linfático. Esto es cuando ya vemos una induración en esta área. Esto es un enfoque alternativo para una mama inflamada, ¿verdad? Y que miramos que no hay una buena y adecuada movilización de líquidos. El drenaje linfático debe ser primero, como primer punto, poner en forma circular del pezón, en manera circular hacia la parte más ancha de la mama, yendo hacia afuera del pezón, hacia afuera. Posteriormente, hacer también un masaje, perdón, tomando sus dos manos, usando mi mano la mano que tengo libre, con la palma de la mano con la que he colocada hacia abajo, en la palma de arriba hacer una leve presión que va de afuera hacia adentro, hacia el pezón, que esto va a ayudar a drenar una manera circular alrededor del pezón y que posteriormente va a hacer tirando los dedos como hacia afuera también del pezón. El drenaje, en el momento de que hagamos esto, también podemos tirar explicándole a mami que vamos a drenar para el área de la axila, sumamente importante porque ahí es donde va el conducto linfático y esto va a ayudar a evitar que tenga que esto progrese de una mastitis inflamatoria a una mastitis bacteriana. Pues directamente la progresión de la mastitis inflamatoria a una mastitis bacteriana, eso es precisamente por lo del estrecho ductal, por lo tanto es importante ahí evaluar el drenaje linfático, que esto requiere una entidad que generalmente requiere antibióticos y que probióticos para resolverse. Los probióticos son algo que todavía está en estudio en la mastitis, pero sí hay estudios en que los revela de que sí es importante y de que nos ayudan también para el proceso de la mastitis. Ahora hablamos un poquito de la mastitis bacteriana. Como decía la doctora, ya llegar a una mastitis bacteriana es algo muy poco común. La verdad que debemos de evitar, de esto está en mucha parte de nosotros como pediatra, ya llegar a que sea una mastitis bacteriana, a que haga un acúmulo, a que haga un absceso, a que haga un flemón ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque queremos evitar también el uso de antibióticos. La mastitis bacteriana ya se representa con cambios de celulitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay cambio ya hay más eritema, por supuesto hay calor, hay rubor y representa la induración que está específicamente en la mama y que generalmente ya puede extenderse a otros cuadrantes. Ya no está únicamente en un cuadrante. Si miramos esta imagen, la imagen acá está el pezón, ni se ve la diferencia aquí de la areola porque está afectando casi en su totalidad esta mama. Una mama muy distendida, roja, dilatada, por supuesto que
muy dolorosa con solo tocarla, ¿verdad? Entonces es bastante difícil que una mami cuando ya tenga un absceso o un flemón quiera dar de mamar y por eso estimular, muy importante, la lactancia, explicarle a la mami que el tratamiento más eficaz es que el bebé realice una succión para en la mama. Si hablamos después ya de una mastitis bacteriana, vamos a hablar de la etiología más frecuente. Pues hablamos de cuatro bacterias más importantes que se encuentran en el 90% de los casos de la mastitis. Streptococcus agalacti, Streptococcus uveris, Streptococcus dysgalacti y por supuesto un Staph aureus por ser de la piel. Otros gérmenes, como mencionaba la doctora, Candida albicans es un germen muy poco común, pero eventualmente pudiera ser y esto se debe diagnosticar por medio del cultivo. La microbiota de la leche humana, pues definitivamente pues tiene un montón de bacterias, ¿verdad? Y las bacterias más fisiológicas están también los staph y los estreptococos que están concentrados en una cantidad inferior a 2000 bacterias por ml, ¿verdad? Pero cuando hay una disbiosis, que era lo que hablaba la doctora, es cuando ya pasamos específicamente a una mastitis bacteriana. Es importante que el médico debe realizar una evaluación una evaluación profesional, que si presenta la paciente síntomas persistentes por más de 24 a 48 horas, en los que ya incluye cuadros como fiebre, taquicardia, malestar general, cefalea y ausencia de otros síntomas o presencia también de otros síntomas sistémicos, y se debe considerar el diagnóstico de la mama, que no está respondiendo a las medidas conservadoras, los masajes, el drenaje linfático, la succión del bebé, y va empeorando. Solo observamos de 24 a 48 horas para considerar ya entrar al tratamiento de una mastitis aguda, ¿verdad? Que estamos pasando de un proceso inflamatorio a un proceso infeccioso. Y entonces, en esto tenemos indicaciones generales, ¿verdad? Las indicaciones generales, como ya lo mencionamos, principalmente mantener la lactancia materna, el vaciado adecuado del pecho, la succión del bebé, aumentar la frecuencia de la succión del bebé y posteriormente a eso extraer la leche para que pueda sacarse la leche que se quedó acumuladita ahí. Reafirmar a la madre lactante y de la mamá del lactante cuál es la seguridad de mantener la lactancia materna, que no se preocupe de estarle dando leche, que no se preocupe de que venga infectada, que le va a pasar al bebé una infección por medio de la leche infectada, no, sino que al contrario, todo esto va a ayudar a ambos a que produzca, que no se abandone la lactancia materna. El calor local, como les decía, en el momento agudo y que posteriormente a facilitar el proceso de hielo o frío, ¿verdad? Después de haber extraído la leche. AINE es importantísimo, ¿verdad? En el proceso, para desinflamar, uno de los más recomendables puede ser acetaminofén, paracetamol o ibuprofeno, ¿verdad? También cualquiera de los dos. Reposo, hidratación y descanso, que son las medidas ayudantes a este tratamiento. Y si hablamos posteriormente específicamente del tratamiento farmacológico, hablamos primero del tratamiento de la terapia sintomática, muy importante. Paracetamol en dosis de 500 miligramos cada 6 horas o ibuprofeno de 400 miligramos por vía oral cada 8 horas. Y esto de 48 a 72 horas de tratamiento para ayudar a desinflamar, porque si miramos y con esto no mejora, pues tenemos que ir aumentando y considerar ya la terapia de antibiótico ambulatoria. Si hablamos de terapia de antibiótico ambulatorio por vía oral, la primera, sabiendo los agentes etiológicos, el primer tratamiento de elección es la dicloxacilina en uso de 500 miligramos por vía oral cada 6 horas, y esto podría usarse de 10 a 14 días. Todos los tratamientos y todo el tiempo de tratamiento en cada uno de los pacientes debe ser de manera individual. Y tomando en consideración, podremos usar otras alternativas dependiendo de la disponibilidad que tengamos, la condición del paciente. Podemos usar también cefalexina, clindamicina, eritromicina, y en algunas ocasiones también podríamos utilizar incluso amoxicilina con ácido clavulánico y todos estos medicamentos recomendados de 10 a 14 días. Si a pesar de hay cuadros más severos, que miramos que de 24 a 48 horas no hay mejoría, entonces es recomendable ya el uso de tratamientos endovenosos, y que de estos podemos utilizar la dicloxacilina o gentamicina por vía endovenosa, y cuando son pacientes alérgicos a penicilina, la alternativa es pues clindamicina también de uso
vía oral o podríamos usar de vía endovenosa. Pues la mastitis bacteriana puede progresar a flemón, ¿verdad? Eso ya es lo que nos explicó la doctora. Y el flemón, la lactancia puede requerir antibióticos mucho más prolongados. Esto ya es recomendable de tratamiento multisistémico, de tratamiento multisistémico y además también de multifactorial. Entonces, por lo tanto, es para esto, para que pueda tener una resolución completa de estos abscesos, pero cada caso, como les decía, debe considerarse de manera individual. Esta clasificación es la que ya nos explicó la doctora, ¿verdad? Cómo se ve un flemón, cómo es el parénquima de la lactancia, cómo tenemos un absceso, ¿verdad? Y cuando ya tenemos una mastitis ya abscesificada, pues precisamente de esto es el tratamiento. Recordemos, como médicos debemos de tener bien importante que usar los antibióticos de manera eh, moderada, de manera inteligente, ¿verdad? O sea, saber que la Organización Mundial de Salud siempre nos recomienda de manera urgente una gestión responsable de los antibióticos y antimicrobianos debido a las consecuencias potencialmente catastróficas y globales de las resistencias a este tipo de tratamiento, para poder comunicar de forma eficaz y dejar un impacto duradero siempre para el paciente. Todo paciente con fiebre alta y persistente que no cede con el manejo ambulatorio o con signos de progresión, de persistencia o complicación de la mastitis debe ser referida a tratamiento hospitalario. Esto es algo sumamente importante. No continuemos observando, sino que siempre se deben de tomar cambios en las medidas del tratamiento de 48 a 72 horas después del inicio del tratamiento inicial, el tratamiento convencional. Cuando miramos de que no hay mejoría y ya miramos que formó un absceso, es importante el drenaje del absceso, como explicaba la doctora, con la colocación de un penros para estar drenando este tipo de material que se abscesó ahí en la mama. Importante que recalquemos a la mamá que no es necesario dejarla de dar lactancia materna. Puede continuar con la amamantación del bebé. Pues como le explicaba la doctora, le estaba explicando la doctora que es importantísimo tomar en cuenta que cuando esta masa no se deshace, cuando no ha habido mejoría, no hay ningún cambio, pues tenemos que considerar, ¿será que sí es mastitis o podemos tener otras cosas que tomar en cuenta? Masas en las mamas, principalmente nuestro enemigo, como decía la doctora, el cáncer de mama. El cáncer de mama es una masa que no se deshace, no mejora con antiinflamatorio, puede ser que no sea dolorosa al inicio, posteriormente pueda ser dolorosa. Es más común en personas de que tengan antecedentes maternos, familiares, hermanas o mamás con cáncer de mama y que miramos que generalmente no tiene tanto cambio inflamatorio a nivel de piel. Entonces es importante que podamos tomar en cuenta y saber cuáles son las diferencias entre una y otra. Para esto, los estudios diagnósticos nos van a ayudar mucho porque en algunas ocasiones pueden tener una masa muy pequeña desde antes del embarazo y que se diagnosticó hasta el momento de dar lactancia, lo encontraron y pensaron que era pues una éstasis de leche y posteriormente miramos que no mejora la masa, hay que hacerle estudios posteriores para descartar cáncer de mama. Pues las madres, es importante que las madres necesitan saber cómo reconocer estos signos precoces de mastitis, la éstasis de leche y los conductos bloqueados, qué es lo que puede hacer, qué es lo que hace que tenga mucho dolor y que mucha distensión. ¿Qué es lo que debe hacer la mamá en casa para que pueda prevenir que esta infección vaya empeorando? ¿Cuál es el drenaje? ¿Cómo debe colocar al bebé? La succión del bebé, el agarre del bebé. Todo esto debe de hacerse de una manera adecuada y explicárselo a la madre con un buen plan educacional. A cada uno de la madre, estos tipos de afecciones pueden prevenirse, que es una parte importante en el tratamiento, prevención, ¿verdad? Porque las familias que amamantan y los profesionales de salud que apoyan la lactancia materna merecemos también las guías clínicas desarrolladas a la aplicación de la práctica para que nosotros podamos explicarles a las madres qué tipo de tratamiento es el adecuado y explicarles que no debemos de dejar la lactancia materna. La mastitis no es una contraindicación de dar la lactancia materna. Nuestro compromiso como pediatra fundamental es promover la lactancia materna y apoyar el bienestar de las mujeres lactantes, sus bebés y sus familias. Muchas gracias y estamos a la espera de si tienen alguna duda. No, muchas gracias, doctora Jensi, doctora Heidi, por sus brillantes y excelentes
conferencias, muy didáctica la presentación de este tema, que como nos damos cuenta, es muy importante como profesionales de la salud y lo que dice nuestro lema, lo que el pediatra debe de saber sobre lactancia materna. Y una de las causas que pues afortunadamente no es tan frecuente y afortunadamente tiene solución. Y ya lo comentaron ustedes que pues aquí lo más importante es siempre estar atentos, estar al pendiente y prevenir este tipo de soluciones, ¿sí? Por eso sugerimos que en cada visita que va la mamá al control con su hijo es muy importante que primero hay que preguntarle a la mamá, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está usted? ¿Cómo vas? Molestias, ¿sí? Dolores de cabeza. Vénganse con una exploración, denle una repasadita. ¿Cómo andan las ganas de llorar? Dolor de cabeza, molestias en las mamas, ¿cómo está tu herida? ¿Cómo va tu sangrado? O sea, eso es bien importante que le pongamos mucha atención, ¿sí? Nosotros como hombres pediatras, los que estamos en este tema de la lactancia, a veces tenemos un pequeño conflicto por la situación de que somos hombres, pero cuando hay necesidad de revisar a una mama, porque a veces es muy difícil de dimensionar lo que nos dice una mamá, lo que ella nos platica y lo que nosotros ahora vemos, ¿verdad? Podemos estar ante una situación de esta si no la vemos. Yo como a manera de sugerencia a todos, sean hombres, sean mujeres, cada que vamos a hacer una exploración de una mama de una mujer, siempre hay que usar guantes y siempre que esté otra persona con nosotros. Sí, no, pues muchísimas gracias. Creo que el tema quedó más que explicado. Yo creo que no hay ninguna pregunta porque quedó totalmente entendido, pero ya quisieran que sí hay aquí dos, tres preguntitas que las vamos a hacer. Este, hay una pregunta para la doctora Jensi, dice. La hace la doctora Dalil Recinos de Honduras, tu paisana. Ujú. Dice, doctora Jensi, ¿la mastitis se puede confundir con un conducto tapado? Sí, totalmente. Justo porque hablábamos que cuando hay mastitis previo a que tengamos el cuadro de mastitis, hubo un conducto tapado. De hecho, la evolución normal es una paciente que dice, tuve un dolor localizado muy leve, quizá no nos diga se me tapó un conducto, ¿verdad? Pero la paciente nos diría, tengo un dolorcito suave, quizá con masaje, con pegarme a bebé resolvió. Y puede ser que tenga otra obstrucción y después de esa obstrucción es un sitio localizado que no puedo drenar con masaje, que me pego al bebé, pero siento que el pecho se está poniendo más rojo, más caliente, siento más malestar general y empiezo a sentir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, pero definitivamente sí. De hecho, antes de eso, como les decía, puede ser o más bien necesitamos hacer diagnóstico diferencial en la etapa de lactogénesis 2, la paciente con bajada de la leche. Aquí va a haber una congestión mamaria bilateral. Hay muchísima deficiencia para el drenaje linfático. Ocupamos mucho masaje linfático, como nos decía la doctora Portillo. Y por supuesto que necesitamos hacer tratamiento y no necesariamente va a haber una obstrucción previa a la mastitis, pero es una historia bastante común. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, es muy importante aquí hacer el diagnóstico diferencial. Acordémonos que el conducto tapado es un dolor, ya lo dijo la doctora, muy localizado. Es una bolita que tocamos ahí y que el paciente no va a tener fiebre ni va a mostrar mal estado general. Sí, ¿qué sugerimos aquí, Jensi?
para desbaratar esa bolita? Básicamente, lo primero, como decía la doctora, alimentar al bebé a demanda, aprovechar el extractor natural que todas las mamás tenemos, que es bebé. Si bebé hiciera tomas muy espaciadas, si el vaciado del pecho no es eficiente por parte del bebé, entonces nos podemos auxiliar con una extracción manual o uso de una máquina a una velocidad que no sea muy potente, porque ya dijimos que eso nos puede causar trauma, con una copa correcta para evitar el trauma también. Y podemos utilizar medidas locales, lo que decía la doctora se describe bastante bien. Un poquito de compresas tibias antes de pegarme a bebé o antes de hacerme la extracción, y terapia fría con compresas frías después de la extracción o de bebé, porque después de ese estímulo de succión el proceso inflamatorio está aumentado, y aquí se ha confirmado que el frío nos ayuda más como terapia incluso para dolor. Ok. Aquí valdría la pena hacer una observación en nuestras madres modernas, doctora Heidi, doctora Jensi. Hay que tener mucho ojo con las madres de ahora, porque acuérdense que nuestras madres de ahora utilizan mucha ropa apretada, utilizan brasieres muy apretadas, andan con la mochila cargada al hombro y esa presión y también la situación de dormir boca abajo, toda esta presión externa sobre el pecho nos puede llevar a ocasionar una mastitis, como también ya lo dijo la doctora Heidi. Nuestras madres ahora andan con un cansancio extremo, con mucho estrés, mucha deshidratación, y todo eso también tiene cierta predisposición para que nuestras madres de ahora puedan generar este tipo de mastitis. Tengo una pregunta aquí para la doctora Heidi, y es nuestra compañera del grupo, la doctora Rosiclay de Brasil. Dice ella que no debemos de abusar de los antibióticos. Ojo, dice, no debemos de abusar de los antibióticos. Y te pregunta Heidi, ¿cuándo debemos dar antibiótico o cuándo debemos de referir al médico, a la mamá? Sí, muy bien, doctora, muchas gracias por su pregunta. Tomando en consideración que la mastitis, primero lo proceso inflamatorio, le damos el masaje, el drenaje del bebé, explicarle todo esto, de la primera parte, que es el manejo convencional, que mami descanse, que se hidrate, las compresas frías y calientes, tratamiento con antiinflamatorio, 48 a 72 horas. Que empiece con fiebre no significa que ya sea infeccioso y que debemos de usar antibiótico, pero 48 a 72 horas que miramos que mami va empeorando, clínicamente se ve con signos de sepsis, tiene malestar general, fiebre que no se controla con los antiinflamatorios, con los AINES convencionales, y miramos que el proceso inflamatorio a nivel local sigue empeorando, es recomendable el uso de antibióticos orales. ¿Y cuándo referirlo? De 48 a 72 horas también, de que no tenemos mejoría únicamente con antibióticos de vía oral, es preferible un inicio de tratamiento de manera endovenosa, ya para agarrar otro espectro de los antimicrobianos. Muy bien. Muchas gracias. Y les volvemos a recalcar, no es motivo para suspender o abandonar una lactancia. Es súper Ujú. importante el acompañamiento que les damos a esa madre para transmitir esa seguridad, esa empatía, estar dentro de esa red de apoyo que necesitan nuestras madres en estos momentos que a veces se nos complican durante el camino. Eli, ¿tenemos alguna pregunta del chat? Sí, doctor, buenas noches. Buenas Tenemos noches. dos, bueno, varias, pero voy a juntar las dos primeras. Y creo que es para la doctora Jensi la primera. Doctora Jensi, ¿existe la posibilidad de reducir el riesgo de mastitis mediante suplementación con probióticos o con algún suplemento en la madre? Gracias por la pregunta. Lamentablemente no. Realmente los probióticos como profilaxis, y de hecho los probióticos como parte del tratamiento, no tienen suficiente em,
nivel de evidencia científica. Sí hay algunos probióticos que se han asociado como parte del tratamiento, pero no hay ninguna recomendación fuerte en la que diga que podemos prevenir utilizando antibióticos de forma preventiva. Realmente no. Sí se menciona mucho darle información a la mamá durante el embarazo, si ya sabemos que esa paciente tuvo un cuadro de mastitis o tiene algún factor de riesgo asociado, brindarle información para que sospeche, para que busque ayuda de forma temprana, pero el uso de probióticos de forma profiláctica, ni siquiera terapéutica, como le menciono, no tiene suficiente evidencia. Gracias, doctora Jensi. Y aquí pego una pregunta que hace Ana Moya de Chile. Le gustaron ambas presentaciones, pero dice, en el caso ya de tener la mastitis, ahí sí habría la posibilidad de incluir en el manejo probióticos y en todo caso, ¿cuáles y en qué casos? Muy bien, gracias, doctora. Los probióticos, que lo que encontré, pues que definitivamente los probióticos están actualmente en estudio para la mastitis. Todavía no hay ninguno comprobado ni ninguno de decir cuál es el más recomendable, como lo decía la doctora. Uno de los estudios, lo que más ha estado estudiado son los lactobacillus fermentum y el lactobacillus salivatum. Son los dos más estudiados y que han presentado estudios en que pueden tener proceso de ayuda para el proceso de la mastitis ya establecida. En estos estudios también presentan como proceso de prevención para la mastitis. Son estudios que han sido randomizados, todavía no declarados, no ha sido casos y controles muy altos, pero principalmente lo utilizan como la prevención y también ha sido utilizado el Lactobacillus reuteri y que puede disminuir el dolor en la mama, puede ser también, hay estudios de que tiene alternativas y disminuye el riesgo y el uso de antibióticos posteriores, ¿verdad? Esos son los que más están estudiados, pero no está nada como definitivo, ¿verdad? O sea, ya como tratamiento como tal, no, sí los han estado utilizando como preventivos para el proceso. Muy bien, muchas gracias, doctora Heidi. El doctor Jorge Luis Segovia Reyes, de acá de México, de Guadalajara, pregunta si se puede continuar con relaciones sexuales y mastitis. Pues si la mamá lo quiere y se siente bien, no tendría ninguna contraindicación realmente. Recuerden que dependiendo de la instauración clínica que tenga la paciente, puede ser, como decía la doctora, que tenga mucho malestar general, mucha fiebre, obviamente en un cuadro bien instaurado. Yo creo que ninguna mamá con proceso de mastitis quisiera tener relaciones sexuales, pero no existe una contraindicación como tal. Realmente no habría una forma en la que la actividad sexual promueva mayor proceso inflamatorio. Vaya, contraindicación no habría. Muchas gracias, doctora. Y la doctora María de Montserrat González García pregunta, bueno, más que pregunta, yo creo que quiere una confirmación. Dice que ella oye mucho que las mamás se aplican hojas de col congeladas para desinflamar sus pechos. Pues, ¿Qué pues la piensan de verdad esa no, recomendación? la verdad no lo había escuchado. Ah, bueno, no. Consideraría, Yo sí. consideraría yo que lo están utilizando como un medio frío, ¿verdad? O sea, pues, si es pensaría yo, no sé, no lo había Sí. escuchado, no encontré nada de eso. No, sí, Sí está. efectivamente. Ah, perdón, adelante, No, Jensi. doctor. Sí, sí está descrito, o sea, sí está no basado tal vez en evidencia científica, sino en práctica. De hecho, una de las observaciones es eso, que finalmente el frío actúa como un antiinflamatorio y existe esa terapia de comprar las hojas de col, repollo, le decimos en Honduras, limpiarla, desinfectarla y ponerla a enfriar en el refrigerador y luego la mamá en el proceso de bajada de leche con gestión puede cubrir sus senos con las hojas de repollo y eso hace que obviamente como una medida física, mecánica, se transfiera del sitio más caliente al más frío, se deshidrata la hoja y eso da una sensación de alivio. Lo utilicé además. Sí, sí No, sí. funciona, pues, no basado en ciencia, como decimos, pero esas cosas de la práctica que sí funcionan. Y sí, una vez revisé un artículo que mencionaba, les debo ahorita el componente, pero hay un componente que se encuentra en la, no sé, doctor Román, si lo recuerda,
en el centro de la hoja, que es un antiinflamatorio natural, que está descrito como un antiinflamatorio natural y que a ese también se le atribuyen algunos estudios como una medida de auxilio para la inflamación en general. Como mastitis no se encuentra descrito en ningún lado, pero sí mejora la congestión. Sí, Pero bueno, sí. este es algo, esta es la medicina ya basada en mis vivencias, Ajá. efectivamente. Y esto sí se da mucho en Sudamérica y acuérdense que nuestra riqueza cultural existe por todos los rincones de nuestra hermosa Latinoamérica. Y sí, efectivamente, hay muchos países donde se sugiere, se recomienda lo que ya dijo la doctora Jensi. Acuérdense que aquí uno de los principales motivos es el calor y el dolor que genera esa mama. Entonces, antes de extraer la leche, vamos a poner compresa caliente. Posteriormente, ya a manera, como lo dice Jensi, a manera de calmar la molestia y es una sensación de confort muy rica. Ellas se utilizan la hoja del col frío y les ayuda muchísimo y todas las madres lo refieren que es un descanso. Bueno, aquí está Jensi que no nos deja mentir. Es Así es. muy buen analgésico, muy buen relajante. Tengo otra pregunta que creo que es para Jensi. Dice la doctora Carla Bosques de Perú, dice, la mastitis vuelve a repetirse. ¿Cómo evitar recaídas? ¿Qué sugerencias daríamos a la madre para evitar recaídas? Pues lo ¿En primero qué que harías énfasis para que corregir parte de este problema para que la madre no siga recurriendo? tiene que haber Interesante un pregunta. Tiene que haber, perdón, doctor, un factor predisponente. Ahí súper importante la historia clínica. Cosas tan básicas como tu bebé nació por parto, por cesárea, hiciste apego precoz, en qué momento inició la primera toma, las tomas son con dolor, son sin dolor, cada cuánto se alimenta tu bebé, cuánto dura la toma, tiene sensación de vaciado del pecho. Ha usado antibióticos, ojo, acuérdense que es el abuso de antibióticos en general, no solo para mastitis. Nos encontramos muchas pacientes que han usado muchos antibióticos por infecciones de orina, por infecciones en otros sitios, y esa paciente puede tener resistencia, puede tener una disbiosis marcada porque ha utilizado muchos antibióticos para diferentes cuadros, y ese es un factor predisponente importante. Entonces yo diría que lo más importante sería detenerme a interrogar bien a esa mamá, a identificar un factor de riesgo y ayudarle a resolver ese factor de riesgo. Nos vamos a encontrar situaciones, como les mencionaba, en los que el factor de riesgo es tipo genético, que hasta ahí no vamos a poder llegar, pero hay muchos factores tratables, sobre todo en cuanto a la toma, el tiempo que lacta, en cómo alimenta a su bebé, en la posición, que esos factores pueden ser tratables y pueden ser prevenibles. Yo haría mucho énfasis en eso, en identificar los factores de riesgo. Sí, definitivamente que sí ayuda muchísimo todo esto, pero sobre todo el que sigan amamantando, que ese pecho tenga el mejor de los vaciamientos, ¿sí? Siempre cuando tengamos un problema de mastitis en un lado, la sugerencia es que iniciemos por ese lado con la succión para que el niño esté vaciando de una manera adecuada ese pecho y lo que ya se ha mencionado para evitar todas estas recaídas. Habrá que ver muy bien una toma del niño con su madre para corregir desde el agarre, la postura, todo lo que conlleva aquí, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es parte de lo que ayuda. Y lo que no va a ayudar para nada a la mastitis es que suspendamos esa lactancia materna, ¿sí? Que no, lo que sí también no ayuda es que las madres usen su brazo demasiado apretado y que tampoco manipulen de manera fuerte sus glándulas. Tener
Mucho cuidado, esa bolita hay que masajearla con mucho cuidado. Ok, pues yo creo que hay otra pregunta aquí, pero creo que ya la contestó la doctora Heidi. Habla la doctora de Colombia, la doctora Lucila Cardiel. Dice, ¿qué pasa si ya tomó antibiótico y no mejoró? Creo que ya dimos esa respuesta, ¿verdad? Ya la Sí, dimos. sí, Ok. ajá, sí. Ujú. Sobre todo Hay recordar el otra auxilio del pregunta aquí. cultivo buscando resistencia, doctor. Ajá, exacto, tener muy en cuenta eso. Y la última que yo tengo por aquí es que ya también lo mencionaron ustedes. ¿Puede seguir amamantando a mi bebé si tiene mastitis? Sí, Desde Sí. luego que sí. Ujú. ¿Ok? 100%. Ujú. La mastitis no es ninguna indicación para abandonar la Claro. lactancia materna, siempre y cuando le demos las sugerencias, las indicaciones adecuadas a los padres. Doctoras, chicas, Jency, doctora Heidi, muy agradecido con todos, con ustedes por habernos brindado esta excelente conferencia. Creo que de la mastitis ya no tenemos ninguna duda. Hay que observar, hay que orientar, hay que preguntar y a veces hay que ver y hay que tocar para poder llegar y concluir a un buen diagnóstico y siempre decirles a la mamá que esto se puede evitar de manera temprana. Muy bien. Solo una Sí. cosita porque lo recordé, lo revisé, no lo recordé. Taninos es el componente de las hojas de Ah, col los que funciona taninos. como antioxidante antiinflamatorio. Mamá usuaria sí funciona. Gracias por la invitación. Buenas noches y los No, al invitamos a las contrario. próximas sesiones. Y les recordamos que en abril en Puerto Vallarta, Jalisco, México, tenemos nuestro segundo Congreso Internacional de Puericultura y nuestro séptimo Taller Internacional Avanzado ALAPE con APEME de lactancia materna, donde ahí nos podrán encontrar para poder intercambiar experiencias. Por allá nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eli, ¿estás por aquí, Eli? Eli en los chats, Aquí muchas estoy. gracias, supliendo a él. Muchas gracias. Desde Alape agradecemos a todos. Doctora Heidi, doctora Jensi, Qué gusto. Danielita, si estás por aquí, mil gracias Gracias. por permitirnos la comunicación con la audiencia. Espero que descansen, que tengan una muy buena noche y nos vemos hasta la próxima. Lo que el pediatra Gracias. debe saber sobre lactancia materna. Muy importante. Muchas gracias, buenas noches, Qué gusto. descansen. Buenas noches. Gracias Gracias. a Buenas todos. Hasta la noches. Gracias. próxima. Adiós. Buenas El noches. último jueves de cada mes. Nos vemos en punto de las 8. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.